Hola, la espera ha terminado, así que cuéntame un poco, Stephanie, ¿de qué estaremos conversando hoy? Bueno, como ya saben, esa es mi tarea, anunciar el tema. Hoy vamos a estar hablando de la oración, un tema que nos fascina demasiado, de verdad que sí. Así es, y sabemos que como hijos de Dios, todos estamos llamados a mantener una vida de oración activa. Esto sin importar cuál es nuestro llamado en el Señor, porque a veces decimos, no, el ministerio de la oración, eso es para los viejos, eso es para los ancianos, pero no, nada que ver. ¿Y qué es la oración en sí? La oración no es más que tener una conversación con nuestro Dios, con nuestro Padre. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vemos la oración, Stephanie, y creemos que lo vemos como lo sobreespiritualizamos. Yo puedo estar haciendo cualquier cosa y mi corazón puede estar en comunión con el Señor. Claro está, la oración, bueno, pues tiene diversas vertientes, hay diferentes tipos de oraciones y ya de eso vamos a hablar más adelante. La oración no es más que hablar con Dios, y la oración está muy ligado a nuestra personalidad, yo diría, es decir, hablamos con Dios conforme nosotros somos. O sea, si yo soy una persona de hablar mucho o soy una persona que me gusta la quietud, no hay diversidad en el Señor para no orar, sino que la diversidad, al contrario, nos ayuda a poder tener una relación con Dios que sea genuina. La oración es decir, lo que está en mi corazón tal cual yo quiero expresarlo, pero Raquel, hay muchas veces que yo no puedo tampoco decirlo porque a veces no tengo ni fuerzas tal vez para decir lo que está en mi corazón, porque hay momentos que sentimos aflicción, hay momentos que tenemos algunas batallas, pero ahí dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Así y es. esa es la ventaja que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo, Raquel, dice la palabra del Señor que nos instruye, nos ayuda y sobre todo pondrá en nuestra boca lo que debemos orar delante del Padre. Así es, totalmente. Y es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a manejar esa vida de oración. Porque ciertamente sí estamos llamados a mantener una comunión constante con el Señor, como bien yo decía al inicio. Pero también hay momentos en los cuales debemos de apartarnos de todo el entorno que nos rodea y entablar una conversación a puertas cerradas. Sí. Y es lo que en su momento Jesús hizo, y ese es uno de los grandes modelos que nos dejó. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él se apartó a orar, y lo vemos en las Escrituras. A lo largo de su transitar en esta tierra, vemos que Él se llegaba a apartar, se retiraba a orar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos desconectarnos un poco de este plano terrenal para poder entender lo que en el cielo se está diciendo. Pero ¿cómo yo hago eso? Pues lo hago exponiéndome a la presencia de Dios. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a orar, debemos de saber que por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, es que somos aceptos delante del Padre. Y ciertamente muchas veces hablar de la oración nos reta, porque la realidad es que en el día a día muchas cosas son las que se presentan para que nosotros no oremos. Tenemos retos desde que nos levantamos, desde los compromisos de ir al trabajo, lo que la familia, que tengo los estudios. Entonces muchas veces tenemos una lucha entre mi deseo de querer orar, buscar a Dios, y nuestros compromisos naturales del día a día. Y la verdad es que debemos aprender a que nuestra agenda tenga como prioridad buscar a Dios. Y muchas veces buscar a Dios se ve como algo magnificado, pero no lo es. Como bien dije, aunque existan retos, existe voluntad, existe disposición. Y como bien Raquel mencionaba al principio, orar es estar constantemente en intimidad y en conexión con Dios, pero aún más, también hay que saber que orar es compromiso, orar es hablar con alguien de quien yo estoy enamorado.
La oración se vuelve un peso o una carga cuando yo he dejado ese amor que me apasiona. Cuando uno está enamorado, Raquel, uno constantemente quiere hablar con esa persona. Así mismo pasa con el Señor. Cuando nosotros estamos apasionados, que queremos conocer más, que queremos ir por más presencia, pues nosotros hacemos el tiempo, porque hay una frase que se repite mucho y es que querer es poder. Así mismo pasa con la oración. Cuando queremos orar, lo vamos a lograr. Muchas veces existen técnicas, que si 10 minutos en la mañana, que si 1 hora en la noche. Yo pienso que para orar usted debe de saber cuál es el momento más idóneo, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, pero lo importante es no dejarlo de hacer, no dejar de consultar con Dios. No quiero dejar de mencionar que en un momento Salomón, cuando ya le es otorgado el reinado luego de la muerte de David, y que él tiene la encomienda de levantar el templo para el Señor, él pide a Dios sabiduría. Cuando Dios le pregunta a qué quiere, él le pide sabiduría para dirigir a su pueblo. Pero ¿cómo Salomón pudo tener este intercambio con Dios? Por medio de la oración y por medio de la escucha. Entonces él pudo recibir las instrucciones para poder dirigir al pueblo del Señor. Y existen, como decíamos al inicio, diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, tenemos la oración intercesora, tenemos lo que se le llama comúnmente guerra espiritual, tenemos un tipo de oración, digamos que es un poquito más en un silbo apacible. Y es bueno que nosotros sepamos identificar en cuáles de esas oraciones o en cuáles de esos tipos de oraciones es que nosotros vamos a fluir. Porque indistintamente, como decía Stephanie, la personalidad de nosotros influye mucho en la manera en cómo vamos a orar, en cómo nos vamos a comunicar con el Señor. Pero ciertamente hay momentos críticos en los cuales tenemos que saber de cuál de estas herramientas a través de la oración, con cuáles es que yo voy a lograr comunicarme con el Señor. Por ejemplo, hay momentos en los cuales yo quiero orar, pero hay opresión en los aires. Y no sé si me entienden de lo que estoy hablando. Es como que tú quieres orar, pero tú sientes la distracción a mí, sientes oposición para orar, sientes pesadez, no te salen incluso las palabras cuando te dispones a hacerlo en voz audible. Entonces nosotros tenemos que ser discernidos. Cuando los momentos están de esa manera, no es para nosotros arrancar con una oración pasiva y tranquilito y Señor, no. Hay un momento donde tenemos que entrar, hablar la palabra del Señor y creer que los aires se van a abrir por medio de esas declaraciones. Entonces hay momentos en los cuales sí tenemos que orar en voz audible. Hay otros momentos en los cuales estamos siendo trabajados por el Señor en el corazón. Hay oraciones que son tan íntimas que ni siquiera va a mediar palabra alguna, sino en nuestro corazón, conectado directamente al corazón de Dios. Y es muy similar a la oración que hizo Ana, cuando el profeta ni siquiera pudo discernir qué era lo que ella decía. Era un gemido que había en su corazón. Pero hay otro tipo de oración, que es esa oración en voz audible, como Jesús cuando iba a resucitar a Lázaro. Él dijo: gracias, Señor, porque yo sé que tú me oyes. Hay momentos en los cuales tenemos que romper un poco ese paradigma y poder pedirle a Dios que nos enseñe a discernir cómo orar correctamente. Y para eso tenemos un Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que Él gime con gemidos indecibles. Entonces nosotros tenemos que procurar estar y mantener esa conexión para que nosotros podamos fluir en la oración que Dios quiere que nosotros fluyamos. Vemos en la palabra de Dios que hubo oraciones trascendentales. Una de ellas fue cuando Jabes oró. Dice la palabra que cuando Jabes nace, su madre lo tiene en dolor. Sin embargo, Jabes se atrevió y le pidió a Dios: si me bendijeras, si tú me dieras. La oración va acompañada de fe, de saber al Dios que nosotros le estamos orando. Como decía Raquel, hay momentos que tú tienes que saber cómo debes de orar. Hay momentos que yo he estado en mi casa y me he dado cuenta, pero espérate, aquí se está moviendo
viviendo algo, entonces activo lo que es una oración intercesora de guerra, como usted le quiera llamar, pero es una oración de rompimiento, es una oración que tiene un efecto en el mundo espiritual, es darle una orden al enemigo que salga de los aires de nuestra casa, porque bien habla la palabra del Señor que en Efesios 6 el Señor nos dice que nuestras almas, las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, y es en ese momento cuando debemos de activar la palabra del Señor. Asimismo, en la palabra del Señor, el mismo Jesús estuvo en el Getsemaní orando a Dios justo antes de ir a la cruz, y él en ese momento dice la palabra del Señor que los ángeles vinieron y fortalecieron al Señor. Porque hace poco, Raquel, comentabas que estabas en un momento en un momento particular y orabas por esa visitación de los ángeles y tú sentías cómo esos ángeles llegaron. Y yo sé que muchos de los que están aquí viéndonos hoy han tenido ese momento donde han dicho: Señor, si tú me respondieras esta oración, y vemos cómo Dios responde. Pero no quiero dejar de tocar que hay momentos que oramos y ciertas oraciones no tienen respuestas, pero ese no tener respuesta es la respuesta de Dios. A veces tocamos y tocamos, insistimos y vemos que Dios respecto a un tema no habla, no nos dice nada. En ese momento yo te invito a confiar en la dirección y el discernimiento de Dios y a esperar que bajo esa misma cobertura de oración el Señor te dirija por medio de su palabra a, como decía aquel, qué oración quiere el Señor. A veces una oración de rendimiento, a veces una oración de avance, a veces una oración de silencio. Es pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a ese entendimiento de qué quiere el Señor. Y yo voy a hablar un poco de eso, de la oración intercesora, porque a mí me encanta, me apasiona, es parte de mi personalidad y es parte del llamado que siento que Dios me ha hecho en este tiempo. Hay momentos en los cuales no es para estar sentado y ay, pobrecita de mí, mira que me están pasando tantas cosas. Y el enemigo no juega a ser enemigo. Si él nos ve en el piso, él nos pone el pie y nos pisa más duro todavía para que no nos despertemos. Y es por eso que nosotros tenemos que pedir en oración, fortalece en el espíritu, porque nosotros necesitamos avanzar y necesitamos levantarnos y tomar ese diseño que Dios nos dio cuando estábamos en el Edén, cuando estaba Adán en el Edén. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a la mujer: tú le pisarás la cabeza al enemigo. Y esa es una promesa que Dios nos dio. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Yo te invito hoy a que por medio de la oración tú te levantes por tu hogar, tú te levantes por tu ministerio, tú te levantes por tu pareja, tú te levantes por tu finanza, por tu familia, por tu salud, porque hay muchas pruebas que han venido a nuestras vidas y a veces no logramos entender porque no hemos entrado al secreto de Dios, y es en ese secreto donde se nos dan a nosotros las herramientas. Hay momentos en mi oración donde yo no puedo estar tranquila sentada y Señor, que no sé qué. Hay momentos para todo, pero hay momentos en los cuales es para levantarme y en el nombre de Jesús ejercer esa autoridad, sobre todo si yo estoy caminando en obediencia. ¿Y por qué digo en obediencia? Porque hay muchas veces que nosotros estamos orando y estamos reprendiendo. Hay muchas veces que nosotros estamos orando y estamos reprendiendo al enemigo, pero qué sorpresa. Con lo que nosotros estamos luchando es con una obra de la carne nuestra que no hemos podido rendir al Señor, y esa obra desata otras cosas y atrae sus consecuencias. Entonces hay un verso en la palabra del Señor que incluso habla de eso, aunque en otro contexto, pero Pedro dice: oye, tu marido trata bien a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Muchas veces estamos bajo ataque, bajo opresión y no podemos, es como que oramos pero la oración no pasa del techo. Oye, vamos a revisarnos, déjame ver cómo yo estoy caminando, déjame ver si yo tengo acciones que debo de alinear a la luz de la palabra para que esa oración no tenga impedimento y pueda subir directo al cielo. Dice la palabra del Señor también en otro verso: como pecado de adivinación
es la rebeldía. Nosotros no podemos pretender a pararnos en el mundo espiritual, orar, reprender con autoridad, cuando hay áreas de nuestras vidas que no están acorde a lo que Dios dice. Y es bueno que sepamos que esto nos resta autoridad. Así que tú que me escuchas, Stephanie, yo sé que esto lo hemos hablado y yo lo digo porque yo he estado ahí muchas veces reprendiendo al enemigo cuando el enemigo no buscaba nada ahí. Eran mis propias actitudes que estaban bloqueando una respuesta del Señor. Y es por eso que nosotros te pedimos que profundices en esa intimidad con el Señor para que tú puedas discernir qué es lo que realmente se opone a tu oración. Y siguiendo esa línea que Raquel mencionaba, muy importante es tener un corazón sincero delante de Dios. En esa misma línea que Raquel decía de tener una vida en obediencia, también es tener un corazón limpio y libre de rencores. No podemos hacer de la idea que me acerco a Dios, pero yo no perdono a mi hermano, yo no perdono a mi esposo, no perdono a un familiar, porque esa oración tiene estorbo, esa oración tiene inconvenientes, porque el Señor dice, ve y arregla la situación con tu hermano. Entonces necesitamos tener oraciones sinceras. Y sí, a veces hay momentos que vamos a decir, me duele mucho, no puedo perdonar a ese papá que me falló, no puedo perdonar a esa madre que me falló, a esa amiga, pero es en la oración precisamente donde Dios irá trabajando ese corazón hasta el punto de que vas a llegar a decir, tú sabes qué, lo puedo perdonar, puedo dejar ir eso que me hizo tanto daño. Por eso la oración es una parte fundamental de nuestras vidas. Es una parte fundamental de cada temporada. Yo quiero hablarle a las solteras que escuchan hoy este audio, este programa, es que no dejes de orar por el compañero que el Señor tiene para tu vida. Lejos de la ansiedad, es conocer al Padre que tú tienes, que Él sabe dar lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón necesita. Y siento que hay momentos que te puedes sentir cansada, que te puedes sentir, ya ha pasado mucho tiempo. Óyeme bien, va a suceder. Y conforme has creído, así será. Pero sigue orando al Señor para que esa persona, la que Él tiene para ti, llegue el momento de encuentro. Raquel, creo que hemos abordado mucho ya sobre cómo orar, cómo hacerlo, pero si pudiéramos dar un pequeño resumen y recoger algunas técnicas para que los que nos escuchan pues puedan tal vez rebasar retos para orar y poder tener una experiencia extraordinaria con el Señor. Tú tocabas precisamente un punto que saltaba dentro de mi mente mientras continuaba con tu alocución, y es que realmente no podemos presentarnos delante de Dios si no abrimos nuestro corazón. Porque eso que estoy orando, eso que estoy proclamando, no es genuino. Y Dios está cerca de aquellos que abren su corazón, está cerca de los humildes. Aleluya. Yo he estado en posiciones donde me he sentado y digo, oh Señor, todopoderoso, tú sí eres grande, bueno y bondadoso, y todas esas cualidades son ciertas, pero en mi corazón había enojo contra Dios. Y nunca se me olvida en un momento así que sentí como Dios me dijo, o sea, ok, yo soy todo eso, pero dime, ¿qué hay en tu corazón? Aleluya. Y yo no pude resistirme, yo me paré y le dije, ciertamente estoy molesta contigo. Me paré y cerré la oración. Y eso puede darnos risa, pero ¿cuántas veces nosotros estamos orando cuando en nuestro corazón todavía no hemos aceptado la voluntad de Dios para cierta área de nuestras vidas? Wow. Entonces, para concluir, todo parte de la intimidad, de cómo yo expongo mi corazón delante de Dios, de ese nivel de sinceridad. Y la sinceridad, amados, muchas veces duele. Duele yo presentarme delante de Dios y decirle, Dios, yo estoy luchando con esta situación. Esto que está dentro de mí hasta me avergüenza a mí misma. Pero ya Dios lo sabe. Él simplemente quiere que nosotros
lo reconozcamos y que tengamos la confianza. Dice la palabra del Señor que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. No hay nada tan grande que yo haya podido hacer que si yo no me arrepiento, no vaya a tener el perdón de parte del Señor. Así que entrar a la presencia de Dios con alabanzas, con acciones de gracia, con manos limpias. No tengo nada de qué avergonzarme porque ya yo me expuse delante del Señor. Y mis malas actitudes, aquellas que hice consciente o inconscientemente, una vez las rindo delante de Dios, pues ya son redimidas por medio de Jesucristo. Hoy a alguien Dios le dice, vuelve a empezar. Vuelve a ese lugar de oración, insiste, persiste, no te rindas. Como bien Raquel dice, no hay por qué sentir culpa, no hay por qué alejarnos, al contrario. Tenemos un Dios cercano, un Dios que nos ama y ese amor nos debe de llevar cada día a estar con Él. Así que creo que hemos llegado al final y hasta la próxima. Así es, hasta la próxima.